Entonces puede que la contraparte en algún momento se enoje, o necesita la plata, o se asesoró, qué sé yo, y pida esa plata que no le pagaron. Claro. Y si fue un acuerdo de palabra, va a ser la palabra de ella contra la palabra de él. Y generalmente, si yo tengo una obligación de pago y no está modificada formalmente, soy yo el que tengo que pagar y no seguirme o guiarme por acuerdos de palabra. También eso es una responsabilidad que me compete a mí como pagador de cualquier deuda, en realidad. Claro. Les comentaba yo al inicio del programa que vamos a hablar sobre cómo se puede ajustar la pensión de alimentos, que es esta obligación económica fijada por un juez para cubrir las necesidades básicas y educativas de niños, niñas y adolescentes hasta los 21 años, con algún tipo de excepción también. Y es un tema que afecta a muchísimas personas. La mayoría de los deudores en nuestro país son hombres, 96% de los deudores son hombres, y hay más de 270.000 personas con una deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Para hablar de esto, para ver qué tipo de soluciones y ajustes se pueden realizar, estamos con Ángela Mazón, abogada jefa del área de familia de Grupo Defensa.cl. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Piedad, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy día hablando de este tema que es tan importante, donde sabemos que hay una demanda importante hacia padres, por lo general, como yo decía, la mayoría son hombres, que tienen que pagar estas pensiones de alimentos, y muchas veces quien está demandado por una pensión de alimentos puede solicitar la rebaja del monto mensual cuando su situación económica haya cambiado. Eso es algo que se puede hacer. Vamos a revisar las cifras con respecto, de hecho, a esta conocida como Ley Papito Corazón, la Ley 21.484, pero salimos a la calle a preguntarle a las personas por qué razones se puede ajustar el monto de la pensión de alimentos, y esto fue lo que nos comentaron. Siempre pienso que lo más correcto es ajustarse. No creo que una persona que no tiene los mismos recursos, o sea, es que también tengo conocidos y gente que ganaba mucho al principio y también pagaba mucho más, y llega un punto en el cual no ganan lo mismo, no sé, cambiaste de trabajo, y creo que uno siempre se tiene que ajustar, porque la otra persona igual tiene que vivir de todas formas. Creo que sí, porque tengo una buena relación con la mamá de mi hijo. Creo que ahí va todo, la relación entre los padres. En este momento no he tenido ningún problema. Gracias a Dios nunca he estado cesante, así que va por ahí la cosa. Igual hay padres que se olvidan de los hijos, pero en mi caso no. Yo creo que sí es de ajustarse. No puede ser que yo tengo casos de amigos que no sé, ganan una cantidad X de plata, muy bien pagados, quedaron sin pega, ganan una cantidad mínima y siguen con la misma, o sea, el sueldo que tienen ahora casi tienen que entregarlo entero. Eso no puede ser, pues tienen que adecuarse a los tiempos. Interesante ahí la postura de algunas personas que conversaron con nosotros en ADN Te Escucha, con respecto, claro, que efectivamente hay situaciones que van cambiando, y en pos probablemente de que estas pensiones se paguen, que estos montos sean pagados y exista esa responsabilidad también, es que muchas veces es necesario cambiar las condiciones debido a distintas circunstancias, ¿no, Ángela? O sea, ya por ejemplo en esta ley, la 21.484, la Ley Papito Corazón, esta semana la Comisión del Mercado Financiero presentó cifras con respecto a eso y aseguró que se han retenido y pagado más de 5.500 millones de pesos. Y estamos hablando de muchísimos deudores, insisto, la mayoría, 96%, son hombres, pero que muchas veces efectivamente necesitan realizar algún tipo de ajuste, como los montos de la pensión y otras cosas. Cuéntanos un poco cómo funciona este sistema. O sea, ¿se puede ajustar el monto de la pensión de alimentos, ya sea para rebajar o incluso para aumentar? Mira, efectivamente la pensión de alimentos es una cantidad de dinero que sirve para ir en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades que deben cubrir ambos padres. Entonces, en ese contexto es que la pensión de alimento tiene como pilares fundamentales, uno, las necesidades de los niños o niñas, pero por otro lado la capacidad económica o de pago, como quieran llamarlo, de ambos papás, de ambos progenitores, digamos. Uh-huh. Y es por eso que es esencialmente modificable la pensión de alimentos, ya sea porque aumentaron las necesidades o porque la capacidad de pago de los padres disminuyó, o también puede haber aumentado. Y es por eso que la gente tiene que saber, los que están obligados a pagar pensión de alimentos, que si yo tengo una situación distinta a aquella que tuve al momento en que regulamos la pensión de alimentos, tengo todo el derecho a pedirle al tribunal, si es que no llego a un acuerdo con la
con la contraparte, digamos, que también se puede lograr mediante acuerdo, pedirle al tribunal efectivamente que me revise mi situación y que modifique la pensión de acuerdo a esta nueva realidad, que no solamente puede ser por ejemplo, que me quede sin trabajo o que en mi actual trabajo gano menos. Pueden ser muchas las situaciones, pueden ser, no sé, tuve más hijos, claro. Eso pasa tuve un bastante. Accidente, claro. O una claro, temas de enfermedad. salud, sí. Claro, cosas que no puedo, digamos, yo manejar a mi arbitrio, pero que sí ocurren en la vida normal de las personas y que por lo tanto deben ser consideradas al momento de regular la pensión de alimentos y pueden ser revisadas cuantas veces sea necesario, tanto para aumentar como para rebajar. Pero no es antojadizo, no es porque yo me arrepentí, porque ya no quiero, porque se están gastando la plata en otra cosa. No, son circunstancias esenciales, importantes, que de alguna forma tienden a disminuir mi capacidad económica y que por lo tanto, para evitar la deuda, tengo que ir a hacer este reclamo a alguna parte. Ya, porque nadie va a ir a tocarle la puerta a la persona y decir, mire, usted, ¿cuál es su situación? Ahora puede pagar menos, porque no, es algo que yo tengo que mover el sistema para poder obtener una rebaja. Bien, ahí entonces ese punto es importante. ¿Y el trámite es muy largo de hacer? Ya sea para la persona que solicita, o sea, probablemente es la persona la que paga la pensión, digamos, la que está solicitando el ajuste. ¿Es un trámite que es complejo de hacer, que hay que hacer mucho trámite, demora mucho? A ver, la rebaja de la pensión de alimentos es un juicio, como Ya, cualquier otro. perfecto. Entonces hay que tenerlo así metido en la cabeza. Ahora, como decía un auditor ahí, quizás yo tengo una buena relación con mi ex o con el padre o madre de mis hijos y podemos llegar a un acuerdo y eso es mucho más rápido. Pero si no hay acuerdo, entonces yo tengo que someterlo a la decisión de un tribunal y la forma de yo dirigirme a un tribunal para que un tribunal resuelva un problema es a través de un juicio. Entonces eso requiere abogado, requiere tiempo y generalmente no es tan rápido como uno quisiera. Pero mientras antes lo hago, mientras en cuanto haya ocurrido la situación, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque después nadie va a condonarle la deuda que se pueda haber producido a propósito de el tiempo que dejó pasar sin presentar una demanda. No sé si me explico. O sea, Sí. si yo dejo pasar 6 meses y no pagué y no pedí rebaja, la verdad que esos 6 meses que no pagué o pagué menos, es una responsabilidad mía por no hacerme cargo de esa situación nueva que yo debería haber reclamado. Bien, entonces un juicio y ahí tiene sus tiempos también probablemente que demoran. Pero ¿es usual que se realice este ajuste por lo general para bajar o rebajar en realidad las cuotas de la pensión? ¿Se hace mucho o es en realidad algo más desconocido, podríamos decir? No, es muy común. Ah, ya, perfecto. Es muy común porque actualmente, bueno, la realidad en nuestro país es que las personas, bueno, pierden su trabajo, rehacen su vida. Es poco común encontrar personas que estén mucho tiempo en un mismo trabajo o a veces ocurren enfermedades o situaciones, cambios de casa, de ciudad. Entonces, como la vida familiar en general es muy dinámica, actualmente sobre todo es una situación que sí, que se da bastante. Bien, o sea, es algo que va sucediendo constantemente y que, bueno, es importante tener en consideración que se puede realizar para quienes no lo sepan. Ahora, ¿se puede llegar a un acuerdo de palabra con la persona demandada? O sea, de poder se puede llegar a un acuerdo de palabra. Puedo decir, mira, te puedo pagar todo este año, no sé, 100.000 pesos menos porque estoy en un trabajo que me gano menos, y la otra parte me puede decir, sí, no hay problema. Pero las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho, y además en este país lo que no está escrito realmente no tiene ningún valor. Entonces puede que la contraparte en algún momento se enoje, o necesita la plata, o se asesoró, qué sé yo, y pida esa plata que no le pagaron. Claro. Y si fue un acuerdo de palabra, va a ser la palabra de ella contra la palabra de él. Y generalmente, si yo tengo una obligación de pago y no está modificada formalmente, soy yo el que tengo que pagar y no seguirme o guiarme por acuerdos de palabra. También eso es una responsabilidad que me compete a mí como pagador de cualquier deuda, en realidad. Claro. De cualquier deuda, no solamente de la pensión de alimentos. Sí, es una deuda además importante en este sentido, porque también hay que decirlo, hay por lo general menores involucrados, y claro. De eso, la mayoría, digamos. Hay algunas excepciones también, estaba revisando con respecto a hasta qué edad, porque también ese es un
un punto de conflicto, cuando es como no, pero si era hasta los 21 años y no más. Pero en el caso de los jóvenes o de hijos o hijas que se encuentren estudiando carreras profesionales o técnicas, es hasta los 28 años la pensión. Y para personas que tengan problemas de algún tipo de incapacidad físico o mental, también es hasta los 28 años e incluso se puede extender para toda la vida. Sí, a ver, la pensión de alimentos para los descendientes, en general los hijos, es hasta, efectivamente, hasta los 21 años. Estudie, no estudie, trabaje, no trabaje. Es hasta los 21 años porque así lo dice la ley, independiente que la mayoría de edad hoy en día es a los 18. Si esa persona decide continuar estudiando o comenzar a estudiar después de los 21 años, entonces la pensión de alimentos se extiende hasta los 28 años mientras esté estudiando, porque si deja de estudiar, entonces ya no hay derecho a pensión. Ya, no corre la pensión, no hay derecho. Claro. Si dejé de estudiar a los 25 años, ya sea porque terminé o porque abandoné, ¿cierto? No tiene derecho a recibir pensión, ¿ya? Y las personas con discapacidad física o intelectual, para autosustentarse, tienen derecho a recibir pensión de por vida, ¿ya? Esto es súper importante porque la pensión de alimentos, yo siempre digo a la gente que es una de carácter asistencial, es para que la persona viva. Una persona que no puede generar sus propios ingresos para vivir, hay otro que se los debe generar y esos otros son los padres. Claro. Y cuando son menores de edad, esos ingresos son en un 100%, pero en la medida que van creciendo, no sé, yo puedo estar estudiando, pero a la vez puedo estar trabajando. Y eso no me quita mi derecho a recibir pensión de alimentos, pero quizás podría recibir una pensión menor, en el sentido de que ya estoy logrando cierta autonomía. Ya, o sea, uno puede, en el fondo la persona que paga la pensión también puede aludir un poco a eso, ¿o no? Sí, de todas maneras, ya. De todas maneras. Es muy común, a veces ocurre que una persona está estudiando y está trabajando en cualquier cosa y tiene muy buenos ingresos. ¿Ya? Entonces la pensión deja de tener un poco de sentido y sobre todo cuando ya los padres están cumpliendo cierta edad y quizás ya están jubilados o no ganan lo mismo que ganaban antes. Entonces se va como dando vuelta un poco la balanza o se va equilibrando. Entonces por eso la pensión de alimentos siempre debe ser revisada cuando la persona sienta que o no puede pagar o que ya no están las condiciones o que la viene pagando y que los niños son chicos y ahora no sé, tienen 20 y tantos años y les va bien, qué sé yo. Siempre replantéese si está correcta esta pensión y consúltelo con un profesional que le va a decir, un profesional que se dedique a familia, que le va a decir, sabe que sí, tiene razón, su caso puede ser viable, o sabe que no, mire, aquí no le va a ir muy bien, va a perder el tiempo, siga pagando la pensión de alimentos. Entonces, es bueno ir cada cierto tiempo replanteándose esto, pero mientras no haya una resolución de un tribunal que modifique la pensión, yo tengo que pagar lo que estoy obligado a pagar. Ya, o sea, eso siempre se tiene que ir revisando constantemente y conversando sobre todo, ¿no? Sí, es un tema de conversación. Ya cuando los hijos son grandes, directamente con los hijos también. O sea, sale un poco la figura de la mamá, que es la principal cuidadora en Chile, por lo menos, y debo conversarlo directamente con mis hijos, ¿ya? Entonces, ahí también son temas de conversación familiar. Hablar de la pensión de alimentos no tiene por qué ser sinónimo de un conflicto o un tema tabú. No, es una situación tan cotidiana como que todos los meses se debe pagar dinero para que la persona viva, coma, tenga salud, vestuario, etcétera. O sea, así de cotidiano es. Claro, es como del día a día de cualquier familia, digamos, donde esos son los recursos que se necesitan para subsistir en distintas necesidades que se puedan tener. Ahora, ¿cómo yo puedo o cómo se tiene que comprobar o cuáles son las pruebas que yo necesito para comprobar este cambio de situación económica de la persona que está siendo demandada por pensión de alimentos? Bueno, ahí va a depender de cuál es la circunstancia que yo estoy alegando, ¿ya? En general, en el derecho hay distintos tipos de pruebas de acuerdo a qué tipo de instrumento usamos. O sea, si usamos testigos, si usamos documentos, si usamos alguna pericia, o si solicitamos, digamos, información a terceras personas como los bancos o empleadores, etcétera. Pero ahí va a depender de la causal que yo alego. O sea, si yo estoy alegando que me quedé sin trabajo, la prueba principal va a ser el finiquito. Si yo estoy alegando que estoy ganando menos, tendré que presentar el contrato anterior con el contrato nuevo, liquidaciones anteriores con las liquidaciones nuevas, se haga la comparación. Si alego que tengo más hijos, el certificado de nacimiento de los hijos.
Y así sucesivamente. Pueden ser muchas las circunstancias, sale alguna enfermedad, los certificados médicos, la valorización de esa enfermedad, etcétera. También es importante considerar los montos de las pensiones de alimentos que se establecen en realidad en base a los ingresos que recibe el demandado y las necesidades también del beneficiario, en este caso los hijos y las hijas. En Chile la pensión alimenticia mínima que se puede decretar es del 40% del ingreso mínimo remuneracional para un hijo, o sea, aproximadamente 200.000 pesos, y el 30% del ingreso mínimo remuneracional por cada hijo si es que hay 2 o más. Eso puede variar dependiendo de las condiciones económicas del demandado. Sí, exactamente. Entonces, esto que dije yo en el fondo son los mínimos, podríamos decir. Sí, son los mínimos. Si una persona gana el mínimo, en el fondo eso es lo que debería pagar aproximadamente. Pero hay personas que ganan menos del mínimo. Sí. Hay padres que pueden estar incluso también en una situación de discapacidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, quizás no genera los ingresos o derechamente solamente tiene una pensión de invalidez. Entonces, las cosas, si bien la ley señala mínimos, topes, techos, también está el criterio del tribunal, del juez, donde se pueden revisar situaciones excepcionales. ¿Ya? Porque para eso están los jueces, para eso están los abogados. En definitiva, yo siempre le digo a la gente que esto no es como meter un formulario con ciertos números y que salga un resultado. Hay un trabajo de razonamiento lógico por parte de los jueces, donde de alguna forma ven estas circunstancias que pueden escapar un poco a esta estructura tan cuadrada que señala la ley de un mínimo a un tope. Podemos bajar del mínimo, pero en estas situaciones, como te digo, excepcionales, con estos ejemplos que te doy, obviamente a una persona no le van a exigir pagar una cantidad como un 40% de un ingreso mínimo si su único ingreso quizás proviene de otra pensión. ¿Ya? Entonces, son situaciones que se deben ir analizando, obviamente, en el caso a caso, y que la ley también da la opción, abre esa ventana, si bien establece un marco, pero también da una salida tanto hacia arriba, o sea, pasarnos del límite, como también pasarnos del mínimo en situaciones excepcionales y calificadas. Bien, es importante tener en consideración eso. Lo vamos a estar revisando, lo vamos a estar remarcando y recordarles a todos quienes nos están escuchando en este ADN Te Escucha que el episodio completo va a estar disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también pueden encontrar este capítulo y los anteriores en Spotify como ADN Te Escucha. Destacar además que ustedes nos pueden enviar sus consultas a través de nuestro WhatsApp en el +569 85 21 23 60. Vamos a hacer una pausa, Ángela, pero a la vuelta vamos a estar hablando también sobre los ajustes que se pueden realizar y las consecuencias de no pagar una pensión de alimentos. Seguimos conversando sobre la pensión de alimentos, si es que se puede ajustar. Hemos revisado también cifras con respecto a los montos, también a quiénes son las personas que deben. Y vamos a hablar ahora sobre las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos. Estamos con Ángela Mazón, abogada jefa del área de familia de grupodefensa.cl. Ángela, habíamos dejado pendiente las consecuencias de no pagar una pensión de alimentos, porque hay que considerar que tras los cambios que se introdujeron a la última ley, quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no van a poder pedir la rebaja del monto fijado mientras permanezcan inscritos en dicho registro, además de lo que hemos visto que pasa con, por ejemplo, la devolución de impuestos. ¿Hay muchas sanciones o consecuencias para las personas que no estén pagando esta pensión? Claro, o sea, no pagar o tener una deuda de pensión de alimentos es una situación que puede generar hartos problemas. O sea, más allá del problema principal, que es que no se está cubriendo las necesidades de los hijos derechamente o en general, es el problema que genera para el deudor de la pensión de alimentos. Afortunadamente, con la ley Papito Corazón, y que le llama así la gente, y la ley de responsabilidad parental, se han logrado de alguna forma complementar para, primero, obtener el pago, que es lo más importante, y segundo, lograr que la persona se sienta de alguna forma obligada a pagar, ya que tiene algún apremio en su contra. Justamente estos apremios vienen a partir, algunos, de estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores. Es súper importante, y esto lo
lo uno o lo enlazo con lo que habíamos dicho en el bloque anterior. No dejar pasar, no poder pagar una pensión de alimentos porque mi situación cambió, sino que revisarlo lo antes posible. Porque además, si se genera una deuda y yo ya definitivamente no puedo seguir pagando la pensión que estaba obligado, no voy a poder presentar la demanda o me la van a declarar inadmisible, como se dice técnicamente, si es que tengo inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Por eso es súper importante que sea súper responsable en el pago, como cualquier deuda. Como cualquier deuda. Como cualquier pago que uno hace mes a mes, uno paga todas sus cuentas. Bueno, la pensión de alimentos es exactamente lo mismo. Entonces, esto es súper importante porque la gente, como no puede pedir la rebaja, se le sigue generando deuda. Entonces, ahí, bueno, las opciones son tratar de llegar a un acuerdo con la contraparte, conseguirse el dinero, pagar y luego pedir la rebaja, etcétera. Pero lo ideal es que no se deje pasar mucho tiempo porque además no va a poder presentar la rebaja cuando ya le sea imposible seguir pagando. Claro, esa parte es súper importante tenerla en consideración. Algunas de las consecuencias, pero Ángela, nos están llegando algunas consultas de las personas que nos están escuchando. Antonio pregunta lo siguiente: ¿una pensión se puede eliminar en caso de que la relación se vuelve a reanudar con la pareja? Interesante ese caso. ¿Por qué pasa? Sí, pasa mucho. Claro, a ver, mira, es una causal para pedir el cese de pensión, porque volvimos a vivir juntos como familia y por lo tanto me estoy haciendo cargo directamente de las necesidades de mis hijos, ¿cierto? Eso es más que para evitar el pago, es como para no estar en ningún tipo de problema judicial por la pensión, porque efectivamente si estamos viviendo juntos se asume, ¿no?, que esos gastos ya están ahí, se están compartiendo, se están realizando. Es como para salir del registro, digamos. Sí, y este tema es súper común, o sea, la pregunta es súper atingente porque es muy común ver a personas que llegan, mire, tengo una deuda de alimentos, pero resulta que, no sé, fijamos la deuda, la pensión en el 2010, pero porque nos separamos, pero en el 2015 volvimos y estuvimos 5 años juntos, súper bien, no pasó nada, y en el 2020 nos volvimos a separar, entonces me está cobrando 5 años. Claro que yo nunca pagué a la cuenta, nadie le dijo al tribunal de esta situación nueva y ahora, después de todo este tiempo, los abogados tenemos que ir y explicarle y hacerle entender al tribunal de que las partes se volvieron a reunir y que por lo tanto por eso no se pagó pensión y ahí es tema de prueba, o sea, es como dije anteriormente, es tu palabra contra la mía, pero si yo tengo pruebas de aquello, el tribunal podría decir, bueno, vamos a imputar a la deuda que pueda existir estos 5 años que dice haber estado viviendo juntos. O también pasa mucho que cuando cumplen cierta edad, los hijos intentan o prueban vivir con el otro progenitor. Y tampoco nadie le informa al tribunal de este cambio y ahí también se genera una discusión en el momento en que la otra parte pide que se liquide la deuda y sale el periodo completo. Entonces ahí vienen los problemas. Ahí vienen, claro, los problemas. Interesante entonces eso, y la respuesta para Antonio que nos estaba preguntando. Si yo quiero iniciar la solicitud de aumentar o rebajar el monto de la pensión, ¿qué documentos o antecedentes tengo que tener a la mano quien quiera hacer esta solicitud? Ya, bueno, lo primero es que esto es una demanda, ¿ya? Y como demanda yo necesito tener un asesoría o patrocinio de un abogado, como cualquier demanda. Además, debo haber pasado previamente por un proceso de mediación que se frustró. O sea, no llegamos a acuerdo y se emite un certificado que dice que no hubo acuerdo y eso, más los antecedentes que le va a pedir de fondo el abogado, van a servir para presentar la demanda. Pero lo primero es ir a un proceso de mediación, no requiere de abogado para la mediación, puede hacerlo de manera directa, particular, y si no llegan a acuerdo le van a emitir un certificado y con eso ya debe buscar un abogado para que lo represente en una demanda, ya sea por aumento o rebaja. Bien, ahí entonces los documentos que tienen que estar, o asesorarse también es súper importante para evitar algún tipo de problema, de confusión. Esa parte también puede generar al final más atrasos. ¿Qué pasa si una de las partes se resiste a estas nuevas condiciones? O sea, yo hago en el fondo yo hago esta solicitud, necesito bajar el monto por X motivo, ahí lo justifico, y la otra parte dice, no me parece, no es suficiente, no me sirve, no me alcanza, no puedo. Todas esas variables están. Claro, es que la defensa, esa es la defensa de la otra parte en el juicio. Tendrá que decir
claro, no me sirve, no me alcanza, pero tenemos que recordar una cosa, aquí las necesidades siempre van a ser prácticamente infinitas, o sea, podemos tener un montón de necesidades y siempre los recursos van a ser limitados. Es un buen punto. Entonces, hay veces hay que priorizar unas necesidades por sobre otras cuando los recursos no alcanzan. Y eso se hace en todo orden de cosas, desde la administración de una casa hasta la administración de un país completo. Entonces, a veces las necesidades hay que ir revisándolas, cuáles deberíamos ir modificando, disminuyendo en beneficio de otras que son esenciales, obviamente, porque la capacidad de los padres de pago es una pata más de esta mesa. O sea, yo, por mucho que a mí no me alcance, si la otra persona no está en la misma situación o no le está yendo muy bien, eso es algo que lamentablemente escapa de mi dominio, de mi control, y tengo que adecuarme a esta nueva realidad, ¿ya? Del papá o mamá de mi hijo. Sí, y esa es una realidad que muchas veces cuesta efectivamente tener o que cuesta en realidad, ¿cómo decirlo?, juntar, ¿no? Que ambas partes estén, por así decirlo, de acuerdo, porque como dices tú, las necesidades muchas veces son infinitas. O sea, los niños hoy en día, los hijos, las hijas, tienen muchísimas necesidades. Esto no va solamente por un tema de salud, de casa, de alimentación. La educación es también involucrada, el ocio, la ropa, o sea, un montón de cosas que son necesarias también para cuidar a un niño o a una niña. ¿Cada cuánto tiempo es posible modificar estos acuerdos? Porque uno puede entender que pase, no sé, una vez por un cambio en las condiciones laborales o económicas del demandado, de la persona que paga la pensión, pero ¿cuál es? Porque si yo después, por ejemplo, tuve suerte y encontré otro trabajo mejor, ¿puedo volver a hacer entonces un ajuste o hay que esperar un cierto tiempo, un plazo? No es necesario esperar, porque las pensiones de alimentos se pueden modificar en cuanto cambian las circunstancias. Las circunstancias pueden ser súper estáticas por mucho tiempo, o a veces pueden ser súper variables. Entonces, si, no sé, en un año me he cambiado 3 veces de trabajo y con un cambio importante en mi sueldo, o sea, que sea de revisión, porque acuérdense que van a iniciar un juicio, entonces a veces iniciar un juicio por una ganancia o pérdida tan pequeña, quizás no vale la pena. Entonces, cuando hay una modificación importante en la circunstancia, así lo diría yo, es recomendable que sea revisado y no hay un límite de tiempo, ni tampoco un mínimo entre una presentación y otra, ¿ya? Siempre que sea necesario hay que revisarlo. Bien. Siempre que se necesite, no hay plazo, no hay tiempo necesario, es simplemente una cosa de tener que realizar entonces esta modificación. Sí, exactamente. Y eso lo enlazo con lo que hablabas anteriormente. Quizás yo te dije, encontré trabajo, me estaba yendo bien, pasaron 3 meses, resulta que las cosas cambiaron, me echaron, ya no puedo pagar lo que estaba pagando, pero ¿cómo voy a ir de nuevo después de 3 meses a pedir modificación? No, me voy a apretar el cinturón, voy a pagar hasta que ya dejo de pagar, genero deuda, y ahí viene esa bola de nieve que no termina nunca bien en el fondo. Sí, es complejo eso, efectivamente. Estaba revisando también información, Ángela, el monto de la pensión de alimentos no puede exceder el 50% del ingreso del demandado, salvo que existan razones fundadas para sobrepasar el límite. Eso también es un detalle importante porque probablemente demandados y personas que demandan no tienen claro tampoco eso. No, eso se agregó con la nueva ley. Antes no tenía ese salvo que señalaste ahora. Claro, pues y es lo que te comentaba anteriormente. Así como en el mínimo hay excepciones que se pueden revisar, en el máximo de esta tabla también hay situaciones que se pueden ir revisando. Cuando hay sueldos que son o ingresos o rentas que son importantes, si nos pasamos un poco de este 50% en beneficio de alguna necesidad importante o de una situación excepcional respecto a los hijos o hijas, el juez fundadamente puede pasarse de este 50%. No sé, por ejemplo, les queda el último año de estudio en la universidad y el papá resulta que tiene un buen sueldo. Este es un caso que a mí me pasó. Lo pedimos así y el juez lo tomó así, incluso con la ley ya entrada en vigencia hace poquito.
En el fondo dijo que, bueno, el papá puede hacer un esfuerzo, pasarse un porcentaje, no sé, un 10, un 12% de este 50%, hasta que sus hijos terminen de estudiar, ¿ya? Pero también se me ocurren otras situaciones. Por ejemplo, hay niños o niñas con capacidades, con condiciones diagnosticadas que requieren terapia, un montón de actividades, no sé, profesores, psicopedagogos. Entonces, son necesidades que ya no podemos ir mermando y que si el padre o madre, pero más el padre, por lo que hablábamos, puede pasarse de ese 50% sin que ello le afecte mayormente su economía, el juez podría pasarse perfectamente con esta habilitación que le hace la ley. Ah, mira, ¿ya? Eso es interesante, Sí, entonces. Sí, se debe plantear así fundadamente, razonadamente, se debe explicar bastante bien, porque generalmente uno que vive con los hijos no gasta el 50% con sus hijos, se gasta todo prácticamente. Entonces, Sí, bueno, y además hay que decirlo, la situación está compleja también. claro, entonces hay que ver el caso a caso, pero sí es algo súper loable y es muy bueno que la ley así lo diga, porque antes era como un poco cuadrado quedarnos en el 50% y hasta ahí llegábamos. Ahora no, ahora podemos ver la situación, pero como les digo, es una situación que debe analizarse muy bien, la situación, no solo de los hijos, sino que del papá, cuando tenemos un sueldo que podría no inferir un poquito más, un poquito menos, ¿ya? No sé, si me paso, no sé, 100.000 pesos, no le va a afectar en nada quizá a un padre que tiene un buen ingreso. Ya. Pero podría ser de mucha ayuda para el hijo. Esos 100.000 pesos. Sí, O sea, ahí sin está duda. esa balanza. Está esa balanza. Claro. Estaba viendo también en las consecuencias de las que habíamos hablado por no pagar la pensión, que uno podría decir, bueno, no la voy a pagar, no me van a devolver impuestos. Ya, ¿qué tanto? Pero la verdad es que hay mucho más. O sea, lo habíamos dicho, suspensión de la licencia de conducir, esto que decíamos de la retención de la devolución de renta, penas de reclusión nocturna, arresto, arraigo. O sea, estamos hablando de situaciones que son judicialmente muy complejas en caso de no pagar una pensión. Sí, es complejo porque en algún momento de mi vida, como de ejerciendo mis derechos civiles o viviendo mi vida en sociedad, me voy a encontrar con algún problema por no pagar pensión de alimentos. No sé, si quiero salir del país no voy a poder. Si Claro. quiero renovar mi licencia de conducir y no voy a poder. Si quiero ir a pedir un crédito hasta cierto monto nomás, si quiero vender mi casa tampoco voy a poder. Y así sucesivamente, sin ir más lejos, los arraigos de reclusión, o sea, los apremios de reclusión nocturna. No es nada grato que lo vayan a buscar a uno para ir a dormir, digamos, a la cárcel, derechamente. Entonces, no es un buen negocio. Si no tiene relación con sus hijos y si no o piensa que la plata se la va a gastar la mamá en, no sé, en cualquier cosa menos en los hijos, tampoco es buen negocio para uno como deudor de pensión de alimentos no pagarla. Hoy en día no, quizás antes de estas leyes no pasaba mucho, pero hoy en día el sistema se mueve bastante, Sí. el Estado participa de esto y hay mucha mayor conciencia. De todas maneras. Bueno, Ángela Mazón, abogada jefa del área de familia de Grupo Defensa.cl, gracias por haber estado con nosotros para resolver estas dudas sobre si se puede ajustar o no la pensión de alimentos y también las consecuencias de no pagarla. Muchas gracias, que estés muy bien, Ángela. Gracias a ti, Piedad, igualmente.